Sí, viste que tenemos el par de acción-reacción, que vendría a ser la normal, que en este sistema caso va a A. ser, sí, la Sí, normal que es de C sobre A. sí, Esa siempre la tenemos que incluir en la sumatoria de fuerzas, porque es una fuerza que está actuando directamente sobre el objeto, ¿no? sí, si planteas lo de A, sí, 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 Bien, la tenés que incluir. buenísimo. Gracias. Sí, miren, borro un poco todo esto. Eh, y te lo planteo acá arriba si querés. ¿Sí? ¿Cómo seguiría eso? Lo primero que haces, voy a repetir la expresión de la segunda ley de Newton para este sistema, ¿no? O sea, todas las fuerzas, la sumatoria de fuerzas sobre el sistema A. Eso lo pueden representar de distintas maneras. Ponen A o ponen sistema A, o a veces lo empiezan a obviar de este lado. Por ahí no sería bueno que lo pasen de largo de este lado, ¿sí? O sea, acá deberían poner MA por aceleración de A en este caso, ¿sí? Bien, ¿y cómo sigue esto? Y acá lo que sigue inmediatamente abajo de hacer explícita la segunda ley de Newton es desarrollarlo un poco más. Entonces, ¿qué harían? Pondrían toda la sumatoria de fuerza, entonces acá va lo normal del plano pi sobre A, más, bueno, acá no importa el orden, ¿sí? PA, perdón, PA más, ¿qué me está faltando? Normal DC sobre A, más la tensión de la soga sobre A. ¿Qué me queda? La fricción. La fricción estática del plano pi sobre A. ¿Sí? Y todo esto que sería igual, 1, 2, 3, 4, 5, ahí están todas. Y esto sería igual al producto de la masa por la aceleración del sistema A, que en este caso particular es igual a 0, ¿sí? Porque la aceleración es el vector nulo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo sigue esta historia acá? Ahora hacen la sumatoria de fuerzas en la componente X y la sumatoria de fuerzas en la componente Y. ¿Sí? Sí, sí. Eh, sí, Eh, una consulta. En el cuerpo, en el sistema C, por ejemplo, hay una fricción que impide que el sistema se mueva. ¿Esa sí. fricción no hay que representarla en el diagrama de cuerpo libre? Acá estamos haciendo el inciso A, ¿eh? Inciso A. ¿Está Ah, bien? está bien. Claro, pero por ejemplo, sí. Como acá la aceleración es 0, vos fíjate qué problema habría si yo acá planteo una fricción. Pero también no tenés que, si planteas una fricción en el C, ¿no tendrías que plantear una fricción en el A también? Para que sea un Claro, par. la- la tenés que plantear en el A también porque es un par acción-reacción, pero mirá este diagrama de cuerpo libre de acá. Si yo te Sí, pongo sí. una fricción ya sea hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Ujú. La aceleración no te puede dar 0. ¿Se ve? Porque no va a haber Claro. otra fuerza que contrarreste esa fricción. Entonces, en el inciso A, cuando la aceleración es 0, sí o sí la fricción entre estos dos sistemas tiene que ser 0. ¿Se entiende? La fricción entre A y C. Claro. Si, Sí, sí, pas ahí lo vi, profe. Listo. si pasamos al... Bueno, acá, yo como para cerrar esto, a ver, ya que me habían preguntado, acá ponen esto menos la fricción estática
de pi sobre A, y eso va a ser igual a 0, y de este lado te va a quedar la normal de pi sobre A menos el peso de A menos la normal de C sobre A, y todo esto igual a 0. ¿Sí? Como para cerrar eso un poquito. A ver, lo que preguntaba recién un compañero sería más como para el caso del inciso B o alguno que siga después, ¿sí? En el cual ya hay, uno va disminuyendo la masa, ¿no? O sea, intuitivamente, si esto, a ver si puedo dejar de compartir esta pantalla y vuelvo al cuadernillo. Miren, acá, en el problema 19, intuitivamente, si la masa de C es muy grande, ustedes se pueden imaginar tranquilamente que acá va a haber una situación en la que podría estar todo esto en reposo, ¿no? Tiene una determinada masa de B, una determinada masa de A, una determinada masa de C. Si la masa de C es muy grande, seguramente hay una condición donde todo esto está en reposo. Si voy disminuyendo la masa de C progresivamente, ¿qué es lo próximo que puede ocurrir? Y que a nivel de esta superficie de acá abajo, ¿sí? Entre A y esta superficie entre A y esta mesa o piso, ¿sí? Comienza a haber deslizamiento, ¿no? Y todo este sistema A más C se mueve en conjunto, hacia la derecha, se movería hacia allá, y B bajaría, ¿no? Y si aún disminuyera más la masa de C, puede haber deslizamiento entre estas dos superficies, ¿sí? De hecho, eso es lo que les está pidiendo el problema que analicen. Van disminuyendo la masa, la masa, la masa, hasta que, de C, hasta que se van produciendo todos esos fenómenos. Entonces ya para el inciso B, que les pide el valor mínimo de la masa C, que hace que, ¿qué dice acá? Las masas A y C se muevan en conjunto, sin deslizamiento entre sí. Pero ahora van a estar aceleradas hacia la derecha, pero no tienen deslizamiento relativo entre ellos. Entonces, para ese caso, ya ahí tienen que incluir la fricción. Ahora vuelvo a la pizarra un cachito y vemos eso. Les vuelvo a repetir que esto era un análisis como para el inciso A, ¿sí? Si esto fuera el inciso B, no sé cómo... A ver si puedo borrar todo eso que hace ahí. ¿No te permite seleccionar como para copiar y pegar la parte del costado, Pancho? No sé qué programa estás usando. Eso puede ser lo otro. Ahora déjame ver. Yo prefería... Ah, mira. No. Ahí lo borro. Ahí sí. Está bien. Con seleccionarlo y utilizar el de suprimir del teclado, te lo borro. A ver.
Quiero ahorrarme un poco. A ver si puedo utilizar algo de todo esto. Bien. Ahí está. Entonces, supónganse que planteamos el inciso B. ¿Sí? Tendríamos las tres opciones nuevamente. Lo que pasa es que ahora todo el sistema A más C se movería de conjunto hacia la derecha. ¿Sí? La masa C fue disminuyendo y se movería todo hacia la derecha. Ya eso les da la pauta que, bueno, acá la fricción tendrá que ser entonces hacia la derecha. ¿Sí? La fricción tiene que ser estática y va a ser de A sobre C en este cuerpo. ¿Sí? Fricción estática de A sobre C. ¿Se entiende? Y ahí les quedaría una aceleración de C que sería hacia la derecha. ¿Sí? Si quieren, lo hacen con otro color cuando ustedes estén planteando el problema. O no, ¿sí? No hay inconveniente. Pero tiene que estar todas las fuerzas, el sistema de ejes y la aceleración. ¿Sí? Entonces, si ahora está esta fricción, acá también tiene que estar esa fricción. ¿Sí? Vamos a borrar un par de cositas acá. Profe, ¿no sería la otra fricción, la cinética? A ver, pensémoslo. Yo mientras tanto voy completando acá. Porque se está moviendo el A. Pero no deslizan entre sí, ¿eh? Ah, está bien, está bien. Entonces el A con la mesa sí tendría la cinética. Claro, exacto. Ahí estaría la tensión. Acá te voy a dibujar la fricción cinética de la mesa sobre A. Y acá, bueno, me quedó medio feo ahí, ¿sí? Esa de ahí, supongo que lo alcanzan a ver, sería la fricción estática de C sobre A. ¿Sí? Ustedes tienen la opción de hacer esto que estoy haciendo yo acá. También pueden representar los vectores más cercanos a lo que sería su punto de aplicación. O sea, si alguien se fue acostumbrando a hacerlo normal, en este caso desde la superficie, la fricción también la representan ahí, ¿sí? También está perfecto, ¿sí? E inclusive, si alguien en vez de hacer esto hace una masa puntual, pone la normal, pone el peso, pone la fricción, también va a estar bien, ¿sí? Para esta parte de la materia es todo lo mismo, porque en definitiva es dinámica de la partícula, todo esto lo estamos modelizando como masas puntuales. A lo mejor, como después seguimos al final de la materia está toda la parte de dinámica de cuerpo rígido, bueno, a lo mejor si alguno se va acostumbrando a poner los vectores desde su punto de aplicación, bueno, tal vez sea mejor, ¿sí? Pero así está perfecto. Esta es la aceleración de C. ¿Se dan cuenta? Fíjense, se los marco con otro color acá. Este vamos a usar. Esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Y esta de acá son dos fuerzas que surgen de la misma interacción superficial entre esos dos cuerpos, ¿sí? Por lo tanto, son un par de fuerzas acción-reacción. Una está aplicada sobre C y la otra está aplicada sobre A, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta normal, lo que habíamos visto antes, ¿no? Esta normal de acá y esta normal de acá, ¿sí? Una en un cuerpo, otra en el otro. Esa es la aceleración de C y la aceleración de A, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sería la aceleración de A? Igual a la de C. Igual a la de C, exacto. ¿Sí? Hacia la derecha, en sentido horizontal, en dirección horizontal, en sentido hacia la derecha y con el mismo módulo, estas dos. ¿Sí? De hecho, eso es algo que al inicio del inciso B, de alguna manera lo tendrían que escribir. Seguramente eso está planteado en la resolución del problema, ¿sí? Debe decir, dado que no existe deslizamiento relativo entre los cuerpos, aceleración de... me quedo con otro color. La aceleración de C es igual a la aceleración de A. ¿Sí? O sea, debe decir seguramente la resolución del problema algo parecido a lo que les dije yo. Dado que no existe, o dado que se considera, o se supone, o el inciso propone que no exista deslizamiento relativo entre los cuerpos A y C, bueno, pasa esto de acá. ¿Sí? Entonces la pueden llamar A directamente. Dicen, bueno, la voy a llamar A entonces y me olvido de poner AC, AA, etc. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Perdón, no entendí lo de por qué fricción estática y fricción cinética en el bloque A. Ajá. Y porque entre C y A hay deslizamiento relativo. No, No. Entonces, si entre C y A acá hay distintas superficies en contacto, ¿sí? C, A, y este es lo que estoy llamando plano pi. Entonces, entre C y A no existe deslizamiento relativo en este inciso B, ¿sí? En este inciso B, en esta superficie de acá, no existe deslizamiento relativo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio acá, sí existe deslizamiento relativo. ¿Sí? Entonces, y en ambas superficies hay fricción. Entonces acá la fricción va a ser estática, fricción estática, y acá la fricción va a ser cinética. ¿Sí? sí, ahí entendí, gracias, profe. De nada. Bueno. Entonces acá cuando plantean el inciso
B, parte del desarrollo es este, y seguramente lo deben haber visto en el problema los que lo hayan visto. Y acá, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, tienen que plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas sobre el sistema C va a ser igual a ¿qué? A MC por A de C, que ya dijimos que la vamos a llamar A directamente después. Y en este caso acá abajo, bueno, sumatoria de fuerzas sobre el sistema A va a ser igual a MA por A de A. ¿Sí? Acá entonces ahora que tendría normal de... qué horrible es. Normal de A sobre C más la fricción estática de A sobre C más el peso de C, y todo esto sería igual a MC por AC. ¿Sí? Luego sería la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense que hasta acá es una suma vectorial, y acá esa suma vectorial, esta es la llave, ¿sí? Acá esa suma vectorial, ya empezamos a plantear cada uno de los módulos de los vectores incorporando su sentido en el signo, ¿no? O sea, en este caso en X quedaría solución estática de A sobre C igual a MC por AC, y acá quedaría normal de A sobre C menos el peso de C igual a 0. ¿Sí? Fíjense que la fricción es positiva porque yo consideré positivo hacia la derecha, y la aceleración también es positiva porque, bueno, también tiene sentido hacia la derecha y yo consideré positivo hacia la derecha. ¿Entienden? Entonces acá, seguramente en el problema, empiezan a enumerar las ecuaciones, 1, 2, seguramente enumeran, 1, 2, y bueno, después harán lo mismo con el sistema A, entonces acá todas las fuerzas vectoriales, ¿no? De manera vectorial hacen la suma, pi más A, más la normal de C sobre A, más la fricción estática de C sobre A, más la fricción dinámica de pi sobre A, fricción cinética, y acá quedaría más la tensión de la soga sobre A, la tensión, las dos normales, las dos fricciones, el peso, me falta nada más. ¿Sí? Y todo esto es igual a MA por la aceleración de A. ¿Sí? Luego todo eso, abren la llave y plantean la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas... Uy, perdón, acá me equivoqué. Justamente lo que no hay que hacer. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y acá, bueno, plantearían todas con sus determinados sentidos. Acá tendrían la tensión positiva menos la fricción estática de C sobre A menos la fricción cinética de pi sobre A. ¿No? ¿Hay algo más en X? No, nada más. Y eso sería igual a MA por la aceleración de A. Y en Y, ¿qué tendrían? Normal de pi sobre A menos la normal
de C sobre A menos el peso de A, igual a 0, ¿sí? Porque la aceleración es horizontal. ¿Está bien? Y acá, ¿qué otras cosas tendrían para incorporar? Tendrían porque puede ser que con esto no alcance, entonces, ¿con qué tienen que seguir? Que no voy a plantear por ahí todo, pero ¿con qué tienen que seguir? Con el sistema B, ¿sí? Pueden hacer diagrama cuerpo libre del sistema B, etc. Y eventualmente les podría servir también tomar el sistema A más C como vimos antes, ¿sí? Tienen estas tres opciones, sistema C, sistema A, sistema B, y posiblemente les pueda llegar a servir tomar el sistema A más C. Al menos es una opción. Les puede servir como no, ¿sí? Esta es una opción que tienen ahí. ¿Sí? Profe, Sí. ¿la tensión que ejerce la soga sobre el sistema A es la misma que ejerce sobre el sistema B? Van a tener el mismo módulo. Sí, van a tener el mismo módulo. A eso llegan teniendo en cuenta la consideración de que la soga es ideal, ¿sí? O sea, puntualmente con el tema de que tiene masa despreciable. ¿Sí? Está bien. Profe, Sí. igualmente, si yo tomo el sistema A más C, creo que no podría, ¿no? Porque la fricción o sea, no se podría representar, o sí, la fricción que habría entre la mesa y el cuerpo A, porque acá estaría sumando A más C, entonces no sé si se puede. Claro. Por eso, les vuelvo a repetir. Es una opción que tienen que les puede servir como no. Les puede servir como no les puede servir. ¿Qué ganás y qué perdés al tomar esa opción? Lo que yo quiero es que les quede claro que esa opción la tienen, entonces les puede llegar a ser útil, ¿sí? ¿Qué perdés? Y perdés lo que vos estás diciendo, ¿sí? Si yo tomo todo el sistema junto, no puedo analizar la fricción de A sobre C o la de C sobre A, porque justamente pasa a ser una interacción interna del sistema y ya no la veo representada en el diagrama de cuerpo libre, y bueno, no la puedo analizar, ¿sí? Bueno, gracias. Pero también tiene, eso mismo que es una desventaja, también es una ventaja, porque vos podés desconocer cuál es la fricción, pero tomando el sistema entero, obtener la aceleración del sistema entero, que capaz que es lo que hicieron en el problema ese, ¿sí? Con el sistema entero, obtener primero la aceleración y luego calcular la fricción. Pero la aceleración esa no sería la misma que se tomaría si vos tomas en cuenta la fricción, ¿o no? Sería un poco menor. No, es la misma, pero porque estás analizando sistemas distintos, mira. Ah, mira. No lo había tenido en cuenta así. Y claro, porque si acá está por separado, ¿no? Entonces, suponete que vos analizás, decís, bueno, acá tengo también la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Y qué más puedo sumar acá? Y puedo sumar de esto de acá, puedo sumar una ecuación 5 que diga que el módulo de la aceleración de C es igual al módulo de la aceleración de A, y entonces la llamo aceleración, ¿sí? Suponete que esta la llamás ecuación 5, ¿no? Podés numerarlas como no, ¿sí? Eso es una... Lo que sí sirve mucho a la hora de ustedes van resolviendo el problema y cuando uno corrige, uno dice, bueno, reemplazo esto en esto y cosas así, y para eso sirve la numeración. Bueno, pero volvemos acá.
sistema A más C, ¿sí? Entonces yo ahí, efectivamente, como vos decís, es como si yo viera el sistema de esta manera. Imagínate que yo te lo represento así, ¿sí? A propósito, como para decir, bueno, mira, ya no ves lo que pasa en esa superficie, lo tomás todo como un único bloque, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué interacciones están? El normal de la mesa con el sistema ese Claro. y el peso de los dos juntos y eso. Creo que ya lo habías hecho el diagrama. Sí, ya lo hice antes, entonces Sí. por ahí le dedico menos tiempo a eso. Solo hago los vectores acá, pum, pum. La tensión de la soga sobre A más C, en este caso, el peso de A más C, la normal de pi sobre A más C, que es la misma que esta, la de pi sobre A, y acá estaría la fricción cinética del plano pi sobre A, o A más C, ya que estoy llamando todo A más C, ¿sí? Entonces, efectivamente, como vos decías, ya no puedo ver la fricción entre ellos, pero esto, ¿qué aceleración tiene el sistema A más C? Claro, de verdad va a tener la misma. Exacto. Claro, no lo había tomado en cuenta eso. Entonces, dependiendo qué, o sea, uno puede agregar acá igual a aceleración A más C si la toman como un conjunto, ¿sí? Entonces, dependiendo qué información inicial tengan en el problema, puede ser que les convenga comenzar con este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y luego hacer la división entre ellos, o al revés. Va a depender de qué información, con qué información inicial cuenten. Claro, está bien. Bueno, gracias. Ahora ya me quedó claro. Buenísimo. Profe, Sí, a mí me hace dudar un poco al momento de, no es este inciso, pero por ejemplo que el sistema C con A tuvieran una fricción cinética. Ahí el, el sentido sería el mismo, como cuando está estática. sería como el otro inciso, digamos, donde sigue disminuyendo la masa y acá ahora hay deslizamiento. ¿Sí? Claro, pero Eso la fuerza la- iría hacia el otro lado o iría igual en ese sentido. en este caso te van a quedar en el mismo sentido. Nada más que va a ser cinética, ¿sí? En vez de estática. Ah, sí, Y sí, esa ahí, era mi. en ese caso, les tiene que quedar clarísimo que esto no lo van a poder utilizar, Claro, no. ¿sí? En ese inciso que preguntaba recién su compañero, eh, cuando haya deslizamiento relativo entre los bloques, no van a poder hacer esto, ¿sí? Eh, eh, Pancho, ¿puedo hacer una intervención? por ahí una advertencia porque puede ser que una parte esté como muy perdida con esto. Tengan en cuenta que por ahí no pueden hacer un salto tan directo a este problema que es casi es uno de los últimos, ¿sí? Tienen que abordar algunos por ahí justo los que estaban preguntando y eso ya vieron más problemas, pudieron ver los videos en YouTube, ya tienen sus dudas, etc. Pero
no hagan el salto directo a este problema, ¿sí? Vean por lo menos un par más antes. El 13, que es el que yo quería ver, era una buena opción, pero si no lo hicieron, si no lo repasaron a ese, vayan al problema 13, que es una buena opción inicial como para practicar, o algún otro, ¿sí? El 11 puede ser también una opción, el 10, ¿sí? Son como más simples y donde van incorporando las primeras cosas, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Igual, si una parte ya está en estos problemas, buenísimo. ¿Vos querías decir algo, Mari, o alguien? ¿O me pareció? Sí, que por ahí una forma fácil de ver, o más sencilla por lo menos, hacia dónde va la fricción, tiene que ver con remitirse bien al modelo matemático que usamos. Si, por ejemplo, en el caso en el que hay deslizamiento relativo entre C y A, nosotros podemos pensar, bueno, la aceleración de C va a seguir siendo hacia la derecha, porque igualmente se siguen moviendo en la misma dirección. Por lo tanto, la fricción cinética también va a estar hacia la derecha, porque la sumatoria de fuerzas sabemos que tiene que tener la misma dirección y sentido que la aceleración. Así que por ahí lo podemos razonar físicamente y después como confirmarlo con el modelo o viceversa. Claro. Por ahí para lo que preguntaba, yo le respondí medio rapidito al compañero recién, es porque estaba pensando directamente en el diagrama de cuerpo libre y no sé si lo veían tan directo, pero, o sea, tienen el bloque, el otro bloque, y efectivamente puede ser una duda, digamos, importante pensar acá cómo es el deslizamiento relativo entre estas, acá, entre estas superficies, cómo es el deslizamiento relativo y por lo tanto cómo van a ser las fricciones, ¿sí? Entonces ahí hay como distintos caminos, distintos hilos de razonamiento que les permiten darse cuenta hacia dónde son esas fricciones, ¿sí? Por ahí, si uno quisiera evitar un poquito ponerse a ver de entrada, che, ¿y esto cómo sería? ¿Cómo sería la tendencia de deslizamiento, etcétera? A lo mejor puede pensar en el diagrama de cuerpo libre y cómo sería la aceleración resultante. Porque en definitiva el cuerpo C, si yo lo miro desde un sistema de referencia fijo, en reposo acá, supónganse en la mesa, sí, supónganse que acá está el sistema de referencia, donde miro todo, yo voy a ver que el cuerpo C va a estar acelerado, la aceleración del cuerpo, este C, ¿no? La aceleración del cuerpo C va a ser hacia la derecha, ¿sí? De la misma manera que lo va a hacer el de el cuerpo A, la aceleración de A, ¿sí? Acá lo que va a ocurrir, en todo caso, es que esa aceleración de A va a ser mayor, pero eso lo verían después, es como que se darían cuenta después, ¿sí? Cuando ustedes identifican esto con claridad, dicen, ah, bueno, pues si esto es así, o sea, si la aceleración de C es hacia la derecha, eso quiere decir que en el diagrama de cuerpo libre tiene que ser algo como esto. Bueno, nada más que la fricción es cinética, ¿sí? Estaría la normal, el peso y la fricción cinética, ¿sí? Tiene que ser hacia... tiene que ser hacia... ¿Por qué? Porque la aceleración es hacia la derecha. Si no, no hay manera que esta sumatoria de fuerzas dé una resultante de aceleración hacia la derecha y horizontal. ¿Se entiende? Entonces, una forma es decir, ah, mira, me doy cuenta de esto
y de esto, ¿sí? Observo eso. ¿Sí? Ahí hay un ojito observador, observo esto y esto y me doy cuenta. ¿Sí? Y lo otro es pensar cómo sería la tendencia de deslizamiento relativo a acá, ¿sí? En esa superficie. Efectivamente, piensen si tiran de repente al cuerpo A. ¿Qué pasa si tiro repentinamente con mucha fuerza al cuerpo A? ¿Cómo se imaginan que sería la tendencia de deslizamiento en esta superficie de acá, entre C y A? Es como si C tendiera a quedarse en su estado de movimiento, que es el de reposo, y A moverse repentinamente, ¿sí? Con gran aceleración hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tendencia de movimiento relativo? Es como si, o sea, C respecto de A se movería como hacia atrás, o dicho al revés, A respecto de C se movería hacia adelante, ¿sí? Entonces, la fricción se va a oponer, o sea, va a ser contraria a esa tendencia relativa del movimiento, ¿sí? Si C tendiera a quedarse ahí más en reposo, digamos, y respecto de A es como si se moviera hacia atrás, bueno, la fricción entonces es hacia adelante, ¿sí? Es como arrastrado hacia adelante C. Y bueno, y en A sería el sentido opuesto. ¿Se ve eso también? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Profe, Sí. ¿podemos ver el ejercicio 9? O por lo menos A ver qué orientar, decía si es el posible 9. orientarme, el de los resortes. El de los resortes. Ah, ese, bueno, a ver, ahí te oriento un poco. Igual por ahí una recomendación es que, así como el 15 y el 20 le dijimos, hagan de cuenta como que no están esos problemas, ¿Lo sacamos? el 9 podrían hacer lo mismo, ¿sí? No es el foco de atención en este punto de la materia, pero igual ahí te lo... Como quieras, profe. Si no, si ya está, si no es foco, por así decirlo, no hay problema. A ver, vamos a compartir acá. Vos me estás diciendo el... Igual por ahí los oriento un cachito por si alguien lo quiere practicar, ¿sí? No viene mal tampoco, pero uno por ahí está ajustado con los tiempos, etcétera, y la verdad que por ahí no es el problema, ¿sí? En esta parte es como muy importante que incorporen todo eso, ¿no? O sea, de tener vínculos con sogas, ideales, un bloque, otro bloque de deslizamiento, que la fricción pasa a ser de estática a cinética, que les quede todo eso como más incorporado, asimilado, ¿sí? Y lo de los resortes, a lo mejor haciendo el 7 y el 8, en esta altura es más que suficiente, pero mira, el 9, vos tenés una masa M, dice que se une a dos resortes idénticos en una mesa horizontal sin fricción. Esto de acá, entonces, dice la partícula se desplaza hacia una distancia d a lo largo de una dirección perpendicular a la configuración inicial de los resortes. Bueno, entonces vos te tendrías que imaginar a esto como una vista superior, ¿sí? No sé si se lo imaginaron así. Es como una vista desde arriba, hay una mesa, hay una partícula que está sobre esa mesa, lo están viendo todo desde arriba, ¿sí? No hay fricción en esa mesa, entonces esto que sería la superficie de la mesa,
¿sí? Todo esto sería la superficie de la mesa, y esta sería la partícula M, ¿no? Entre ellos no hay fricción, ¿se entiende? Sí. Y está vinculada a dos resortes. Está vinculada a dos resortes. Entonces, acá, primero que se interprete bien qué es lo que está pasando, ¿no? Que es esa vista superior, etc. Entonces no hay fricción. Ambos resortes tienen la misma constante elástica acá, ¿sí? Y dice que inicialmente no están estirados. Entonces tenés la partícula M, según los resortes. La partícula se desplaza a una distancia d a lo largo de una dirección perpendicular a la configuración inicial de los resortes. Y vos tenés que demostrar que la fuerza ejercida por ambos resortes sobre la partícula es esto. Fíjense, algunos detalles, acá F está puesto como vector, fíjense que tiene la flecha de vector, y eso es correcto con lo que ven a la derecha, porque acá, digamos, hay un versor I. ¿Se ve? Es un detalle importante ese, ¿sí? Fuerza, y, o sea, vectorialmente, y acá es un vector porque en definitiva todo esto que son escalares están acompañando a un versor I, ¿sí? Ese versor I lo está tomando, para que se interprete bien, fíjense, sentido positivo de X, ¿se ve? Entonces el versor I está así, este sería el versor I. Entonces, el menos, y debería ser coherente porque esto, a priori, ¿cómo van a estar actuando estos resortes? Dice que esto se desplaza a una distancia de... A ver, déjenme leer de nuevo porque hay algo. Dice, una partícula de masa m se une entre dos resortes idénticos en una mesa horizontal sin fricción. Ambos resortes tienen constante elástica acá e inicialmente no están estirados. La partícula se desplaza a una distancia d. Claro, o sea, en la longitud natural estarían en la dirección Y, tanto los resortes como la masita. Claro, claro. A ver si eso se interpreta. Esta no sería la configuración sin estirar, ¿sí? Porque eso por ahí no está tan, no sé si está tan claro cuando se lee el enunciado. Esta no sería la situación sin estirar. La situación sin estirar es con estos resortes acá, y acá estaría la masa M, y acá estaría el otro resorte, ¿sí? Entonces, lo que sería la longitud del resorte sin estirar, ¿cuál es? 0. Ah, L. L. ¿Sí? Acá tienen D, y el estiramiento en esta posición, por ejemplo, en esta configuración de acá, ¿cuál sería el estiramiento? Todo esto lo podrían llamar, no sé, H de hipotenusa de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, L cuadrado más D cuadrado es igual a H cuadrado, ¿sí? De ahí podrían despejar a H, supónganse, y la diferencia entre H y L es lo que se estiró, por ejemplo. Si quisieran una longitud inicial, ¿sí? Entonces, después, en definitiva, ¿Por qué la lo que diferencia entre H y L? porque eso sería lo que se estira. L es sin estirar. Y la diferencia entre H y L es lo que se estiró, ¿no? Ah, está bien. Bien, ¿Sí? bien, ahora lo entendí. Nada más Bien. que, bueno, para obtener H tendrías que usar Pitágoras, ¿sí? Acá. Claro, ¿Sí? sí. No, lo estaba viendo como de forma geométrica, así con triángulos, y no entendía. Está bien. Pero claro, es el De estiramiento inicial y hecho, el final. esto de acá, este D cuadrado más L cuadrado, seguramente viene
alguna relación trigonométrica de ese estilo. ¿Sí? Claro, eso me parece que es si no es la medida de H, me parece que es Claro, es H eso. buenísimo. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, entonces, esto es sin deformar, acá estaría deformado. Si vos lo soltás, ¿qué va a pasar? Vamos a borrar un cachito eso. Si lo soltás, ¿qué va a pasar? Vuelve a la posición Y, inicial. claro, haría una cosa así. Esto, acá estaría con velocidad igual a 0, se comenzaría a mover para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. De hecho, pasaría de largo hasta dónde. Y si no hay fricción ni nada, hasta una configuración igual del otro lado. Y volvería para acá, y luego volvería para acá, y estaría oscilando ahí, ¿no? Claro, hasta que Sí. se equilibre, ¿no? Y al no haber fricción ni nada de eso, Ah, bueno, estaría sí, ahí de sería manera constante. perpetua, digamos, si se lo quieren imaginar así. Entonces, les plantea, en este tramo inicial, supónganse que la partícula está yendo para acá, bueno, que demuestren que la fuerza ejercida entre los dos resortes es esta. Entonces, los dos resortes, ¿qué van a hacer? Van a estar, ¿cómo van a ser las fuerzas elásticas? La de uno va a ser así y la del otro va a ser así, ¿no? Estarían tirando, entonces tendrían una resultante como horizontal, porque lo que está en la componente, lo que está en la componente vertical, esta componente con esta componente, se anularían siempre, ¿se ve? Por eso no les queda acá una componente más algo versor J, ¿sí? Esto es 0. ¿Por qué es 0 eso? Porque siempre, imagínense cualquier posición, desde acá hasta acá, cualquiera, y siempre se van a estar anulando las dos componentes del eje Y. ¿Se entiende eso? Entonces es jugar un poco con esto. Plantear el diagrama de cuerpo libre, que serían las dos fuerzas elásticas, y estaría acá una normal saliendo de la pantalla hacia nosotros y un peso entrando, ¿se entiende? Porque acá lo estamos viendo de arriba. Esas dos fuerzas se anularían siempre, el peso y la normal, y quedarían las fuerzas elásticas, ¿sí? Y esas fuerzas elásticas siempre van a dar una suma sobre el eje X. Y bueno, quieren que planteen eso y que encuentren que la expresión es esta, ¿sí? Bueno, el problema es interesante, si tienen tiempo lo plantean, etcétera, pero es mucho más importante, por ejemplo, el problema, y más complejo. Esto tiene más una dificultad de, hasta que se dan cuenta cómo es el esquema, etcétera, lo plantean matemáticamente, tiene una dificultad un poco más, digamos, matemática, de trigonometría, etcétera, y hallar una función que por ahí analizar qué pasa con distintos sistemas vinculados, etcétera, es más por ahí el problema que, digamos, tiene su importancia también este problema, pero le estoy diciendo, bueno, si quieren, por ahora, déjenlo más de lado y concéntrense en esos otros estilos de problema, ¿sí? Después los resortes los volvemos a retomar en trabajo de energía. Por eso acá por lo menos le hacemos una presentación de la fuerza elástica, como para que la vayan incorporando y la puedan plantear en un par de problemas de dinámica, del estilo del 7 y del 8. ¿Sí? Bueno, si quieren, cortamos unos 10 minutos y yo ya los dejaría con Mari. No sé si te parece, Mari, o... Sí, perfecto. ¿Y ¿sí? 45 les parece? Son y 33. ¿A qué hora, profe?
10:45 serían en 12 minutos. Ah, perfecto, sí. Bien, buenísimo. Nos vemos en un ratito entonces. Bueno, el otro día no tuviste entonces inconveniente, yo ahora puedo salir todo y vos después pones se descarga en tu compu la grabación, digamos, ¿no? Sí, exacto. Lo que sí Así necesito que es que me salgo pases el yo, mail al que lo tengo que mandar porque tengo el de la semana pasada también. está bien. Dale, después cuando termine la clase nos comunicamos, dale, Dale, ahora buenísimo. por mensajito. Bueno, chicos, nos vemos a las 45. Ahora sí pongo a grabar. Bueno, yo se los quería ir mostrando justamente de esa resolución que dice el compañero, que es la resolución en PDF que está subida a la PEDCO. Bien, el ejercicio 18 dice: un bloque de masa M1 se coloca en un plano inclinado con un ángulo alfa conectado a un segundo bloque colgante de masa M2, mediante un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción. Los coeficientes de fricción estática y cinética son μs y μk respectivamente. Hallar la expresión, en el inciso A, en función de los datos de la masa M2, tal que el bloque M1 suba por el plano con una rapidez constante una vez puesto en movimiento. El B pide que hallemos la expresión en función de los datos de la masa M2, tal que el bloque M1 baje por el plano con una rapidez constante una vez puesto en movimiento, y se pregunta en qué intervalos de valores de M2 los bloques permanecen en reposo si se sueltan en reposo. Del reposo, perdón. ¿Profe? Sí. Ahí no No estoy está compartiendo la compartiendo. pantalla. Gracias. Y vamos a estar complicados para que me vayan siguiendo entonces. Ah, chicos, como voy a estar compartiendo, si quieren decir algo o hacer una pregunta, por favor prendan el micrófono, no hay ningún problema. Así los escucho. Bien. Entonces, para empezar, siempre en estos ejercicios lo que conviene hacer es el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos. Entonces, acá lo que plantea primero son los diagramas de cuerpo libre, tanto para la masa M1 como para la masa M2. Y lo que aclara es que, como la cuerda es ideal, o sea, inextensible y sin masa, lo que se va a desplazar del cuerpo 1 hacia arriba va a ser igual a lo que va a descender el cuerpo 2. O sea que el desplazamiento de M1 va a ser igual al desplazamiento de M2. Por lo cual los módulos de las aceleraciones van a ser iguales. En este caso es distinto al ejemplo que estaba dando el profe hace un rato. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos decir que en el ejercicio 19, creo que era, las aceleraciones iban a ser iguales. Pero en este caso, como se están moviendo en planos distintos, M1 por un plano inclinado y M2 está bajando, digamos, lo que van a ser iguales van a ser los módulos de las aceleraciones. También lo que aclara es que como la masa de la cuerda es nula, entonces las tensiones sobre los dos cuerpos van a ser iguales. Los módulos de las tensiones van a ser iguales, y que los va a llamar T. Bien. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las interacciones que van a tener los cuerpos M1 y M2 con el entorno? Acá les estoy spoileando porque están viendo los diagramas de cuerpo libre, pero como siempre van a interactuar con la Tierra, dando lugar a la fuerza peso. El cuerpo A va a interactuar también con la superficie sobre la cual está apoyado, dando lugar a la fuerza normal y fricción dinámica. Y a su vez va a estar interactuando con la soga, por lo cual va a aparecer esta tensión. También siempre recuerden que hay que agregar la aceleración que está teniendo el cuerpo,
Y además noten que elige un sistema de referencia que está inclinado con la misma inclinación que tiene la superficie con la que está apoyado, para simplificar la descomposición de las fuerzas. Mientras que el bloque 2 va a estar interactuando tanto con la tierra, dando lugar a la fuerza-peso, como con la soga, por eso aparece esta tensión en el diagrama del cuerpo libre. Y a su vez sabemos que como M1 sube, el cuerpo 2 está descendiendo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe. ¿Cómo, o sea, por qué supone que la fricción cinética va en esa dirección y que la aceleración va en dirección contraria? O sea, ¿por qué supone que van en esas direcciones? Bien, buena pregunta, Fabricio. Lo que nos dice este inciso es que el cuerpo está ascendiendo por el plano inclinado, si mal no recuerdo, porque pide hallar la expresión en función de los datos de la masa M2 tal que el bloque M1 suba por el plano. Por lo tanto, con ese dato vos podés asumir que la aceleración va a ser como que va a ser hacia la derecha respecto del sistema de referencia que eligió para el cuerpo M1. Por eso vos determinás que la aceleración es en esta dirección y sentido. Ahora, como el movimiento es hacia la derecha, entonces la fricción se va a oponer al movimiento del cuerpo y por eso es que va en sentido contrario. Perfecto, sí, ahí me entendí. Profe, Sí, diga. una consulta. En este caso creo que no importa porque no es con números, pero en otros ejercicios parecidos, cuando la aceleración era la misma, para sacar algún valor necesitabas despejar en una y reemplazar en la ecuación del otro bloque. En ese caso tenés que tener los dos bloques con el mismo sistema de referencia, porque vos acá tenés un eje inclinado y el otro sería horizontal y vertical nomás. No hace falta. O sea, uno puede tener, por ejemplo, un cuerpo con un sistema de referencia y el otro con otro. Lo que sí tiene que elegirlo y casarse con eso. Por ejemplo, si yo elijo este sistema de referencia inclinado, entonces voy a tener, por ejemplo, una aceleración positiva, una tensión también positiva, normal positiva y fricción y peso con componentes negativas. En cambio, si yo acá elijo un sistema de referencia, por ejemplo, que sea la dirección Y positiva que sea vertical y la X positiva que sea horizontal, entonces voy a tener una aceleración negativa, un peso también negativo y una tensión positiva. Como que tienen que ser fieles las proyecciones de las fuerzas con respecto al sistema de referencia que vos elegiste. Y después no importa. Está bien, entonces para hacer un más reemplazo para cada uno. no hace falta que sea el mismo eje. No, no hace falta. Ok, joya. Bien. Entonces, para el cuerpo 1 plantea la segunda ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas va a ser la suma de su peso, la normal respecto del plano en el que está apoyado, la fricción dinámica y la tensión, y eso lo iguala a la masa por la aceleración. Ahora, esto lo proyecta en la dirección X e Y, obteniendo estas dos ecuaciones donde la sumatoria de fuerzas en X va a ser menos la componente del peso, que es P de la masa 1 por el seno de tita, menos la fricción dinámica, más la tensión, igual a la masa 1 por la aceleración. Mientras que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a la normal, menos la componente del peso en esa dirección, y esto va a estar igualado a 0 porque bueno, en esta dirección no hay movimiento del cuerpo. A su vez sabemos que, como la fricción que está teniendo el cuerpo, la interacción entre la superficie y el cuerpo es una fricción dinámica, entonces podemos conocer su módulo, que va a ser igual a μk por la normal del plano sobre M1. Y para el cuerpo 2, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a su peso más la tensión, y eso va a ser igual a la masa de 2 por su aceleración, y proyectado en la dirección Y, va a ser igual a menos el peso de la masa 2 más la tensión de la soga respecto de M2,
y esto va a ser igual a menos la masa del cuerpo 2 por su aceleración. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado recién del sistema de referencia elegido, es decir, nosotros habíamos propuesto que la componente, digamos que la dirección y positiva sea vertical y hacia arriba, y la dirección X positiva sea horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, las fuerzas peso y la aceleración iban en la dirección contraria a la que hemos elegido como positiva, y por eso es que es importante agregar este signo menos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Buenísimo. Cualquier cosa me van parando. ¿Cómo sería, profe? Yo no entendí muy bien. Obvio, lo Es repetimos. como porque están el sentido hacia abajo, es por eso que se le agrega menos. Tiene que ver con el sistema de referencia que elegimos para este cuerpo. Acá lo que se propuso en este ejercicio es que el sistema de referencia que vamos a usar va a ser positivo en la dirección vertical y hacia arriba, y positivo en la dirección X cuando se toma horizontal y hacia la derecha. Entonces, la tensión Claro. respecto a este sistema de referencia va a ser positiva, y tanto el peso como la aceleración van a tener sentido negativo por el sistema de referencia que elegimos. Si hubiéramos elegido un sistema de referencia con la dirección Y positiva, vertical y hacia abajo, entonces el peso y la aceleración tendrían signo positivo cuando lo proyectemos en la dirección Y, y la tensión tendría signo negativo. Ah, está bien, sí, ya entendí. Buenísimo. En ese caso, entonces, por ejemplo, para que tenga aceleración hacia abajo, el peso tiene que ser mayor a la tensión. Claro. Exactamente. Ahí. Bien. Ahora lo que propone es reemplazar las consideraciones que había tenido al principio, donde dice que los módulos de las tensiones van a ser iguales a una T genérica, o sea, una T que va a ser igual para los dos cuerpos, y que la aceleración, tanto el módulo de la aceleración del cuerpo 1 y el módulo de la aceleración del cuerpo 2 la va a llamar A. Así vamos sacando incógnitas innecesarias, o viendo que son la misma incógnita en realidad. Entonces, lo que hace es, esta sería la sumatoria de fuerzas respecto de I del cuerpo 1, donde reemplazó la tensión y la aceleración, y lo que hace es reemplazar acá por la definición de la fricción dinámica del cuerpo 1. Después, lo que propone es reemplazar el valor de la fuerza normal usando la ecuación 2, que esta era la sumatoria de fuerzas en la dirección de I. Sí, perfecto. Perdón, esta era la sumatoria de fuerzas en la dirección X, entonces me confundí. Por lo tanto, queda todo en función de el peso, de θ, bueno, y la tensión y la aceleración y su masa, ¿no? Ahora lo que propone es reemplazar T y A en la sumatoria de fuerzas en la dirección Y del cuerpo 2. Entonces, llega a esta expresión. Entonces, lo que propone observar es que en el sistema de ecuaciones que obtuvimos, gracias a nuestro modelo matemático para describir el movimiento de estos cuerpos, las únicas incógnitas que tenemos van a ser la tensión y la aceleración de los cuerpos. Entonces, dice, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, nuestro sistema se puede resolver, así que lo que propone es hacer sustitución, por ejemplo, y llega a estas dos expresiones que se ven acá en pantalla. Ahora bien, si recordamos el enunciado, lo que nos dice es que estos movimientos se están moviendo a velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración va a ser 0, y esta expresión la podemos igualar a 0, y de ahí encontrar una relación para la masa del cuerpo 2. Donde se llega a esta expresión que se ve acá, donde M2 va a ser igual a M1 por el seno de θ más
el coeficiente de fricción dinámica por el coseno de tita. ¿Hasta acá se entendió el primer inciso? Esto sería lo que nos estaban pidiendo en el enunciado. Profe, de tensión, ¿de, ¿de dónde sale el 1? A ver. ¿El 1 en dónde? ¿Acá? Justo lo tenía lo último. Creo que dice 1 menos ¿Acá? y ahí entra a decir, sí. Y tiene que surgir del despeje. La verdad que yo no lo tengo hecho. Pero, por ejemplo, si yo dijera acá, bueno, divido toda esta expresión por menos M2 y divido toda esta expresión por M1 e igualo las expresiones que me quedan, de ahí despejando te debe quedar dos De ahí, términos profe, con nos sale M1 por M2 por G. Perdón, ¿quién habló? No, Ah, profe, yo hablé, pero me di cuenta que estaba mal lo que dije. bueno, no importa. Esto tiene que surgir del despeje, chicos. Si quieren lo podemos hacer, pero vendría de ahí. O sea, decir saco factor común M1 por M2 por G, como para que me quede más sencillo. Ah, En general siempre intentamos llegar a las expresiones más simplificadas y por ahí tener un término que sea M1 por M2 por G menos M1 por M2 por G por el seno de tita menos M1 por M2 por G por mu k por el coseno de tita, es como medio incómodo. Aparte de así, lo que podés ver es, por ejemplo, en este caso por ahí no es tan sencillo de ver porque tenés una suma de una función seno y una función coseno, pero sí podés analizar en qué intervalos esta función puede ser positiva o negativa, y ahí te puede ayudar a tener una expresión mucho más reducida. Profe, yo tengo una consulta respecto a lo que dice ahí arriba. Dice, con 5 y 6 armamos nuestro sistema de ecuaciones donde T, donde la tensión y la aceleración son nuestras incógnitas. Sí, ¿Cómo Fabri. sabes que la tensión es una incógnita? Porque no tenés forma, Digamos, perdón, o sea, si vos tuvieras, ¿por qué no decís que la fuerza peso es una incógnita, por ejemplo? claro, porque en realidad no tenés ningún dato. Claro, pero fíjate que en el enunciado en general, cuando tenés un ejercicio que es genérico y a vos te dicen que tenés un bloque de masa M1, esto vos lo considerás como un dato genérico. Igual que el ángulo alfa va a ser un dato genérico, igual que la masa 2, igual que mu s y que mu k. Entonces, vos podrías expresar el peso como una función de m por g, tanto de la masa 1 como de la masa 2, mientras que de t no tendrías una forma de expresarlo genérica, tendrías que encontrarlo sí o sí a través de plantear la sumatoria de fuerzas, o sea, la segunda ley de Newton, y encontrar una expresión para este caso determinado. ¿Se entiende? Y para la aceleración te pasa lo mismo. Sí, profe, ahí está, ahí logré verlo, claro, porque te da los datos, pero claro, ya entendí. Sí, Después profe, te me quedó pueden claro. decir en otro inciso, bueno, toma M1 como 9, M2 como, o sea, como 9 kilos, M2 como 6 kilos, alfa o tita va a ser, no sé, 50 grados y sale derecho, o sea, como que eso vos ya sabés que lo tenés determinado y podés venir tanto a esta expresión como a esta y encontrar T y A. Eso se refiere. Claro, profe. Sí, profe, muchas gracias. Dale, no hay que. Profe, ¿la tensión no sería igual al peso de M2 igual? ¿Por qué? ¿Dónde lo ves tan sencillo? En realidad, teniendo en cuenta de que los cuerpos se están moviendo a velocidad constante, decís. No, digo, o sea, en general, para este caso, ¿la tensión no sería siempre igual al peso de M2? Y si está Ah, acelerado, no. no dije nada, porque Mirá el M1 está en la dinamo. ecuación No. 6, digamos. En este caso, como en realidad podrían plantearlo ustedes directamente diciendo
como yo sé que se están moviendo a velocidad constante, las aceleraciones van a ser 0 y empiezo el planteo de ahí. Y en este caso sí, podría sacar la tensión directamente como de acá, digamos, tomando la ecuación 6 igualándola a 0. Sí, sí, no, yo me confundí, me mezclé las cosas. Ok. Bien, si no hay ninguna duda más, seguimos con el otro inciso. Bien. En el inciso 2 lo que nos planteaban es, bueno, ¿qué pasa si ahora el cuerpo M1 está descendiendo por el plano inclinado y el cuerpo M2, por ende, está ascendiendo? Y lo que tenemos que encontrar otra vez es una función para M2. Entonces, ¿qué va a cambiar de los diagramas de cuerpo libre en este caso? Y la normal va a seguir siendo, va a seguir yendo en la misma dirección y sentido, igual que la tensión, igual que el peso. Lo que va a cambiar ahora es la dirección de la fricción dinámica y la aceleración del cuerpo. Lo vamos a tomar en sentidos contrarios, porque la aceleración cambia de sentido porque, bueno, está descendiendo por el plano, y la fricción, al oponerse al movimiento, también va a cambiar de sentido. Mientras que el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 quedaría igual, a excepción de la aceleración, que ahora va a ser en sentido contrario. Profe, consulta. Ahí, Sí. por ejemplo, para que el bloque de la masa 1 se mueva hacia la izquierda, ¿qué fuerza tendría? ¿O solo sería la del peso, la que ganaría? Claro, en este caso lo que Porque vos tendría tenés una es que, aceleración hacia la izquierda, ¿o no? exacto, o sea, como se ve acá en el diagrama de cuerpo libre, la aceleración es hacia la izquierda, por lo cual la componente del peso en la dirección X tiene que ser mayor que la suma de la tensión y la fricción dinámica. Claro. Ah, está bien. Y recordemos que ahora la aceleración 1 va a tener signo negativo cuando la proyectemos en la dirección X, porque va a estar en sentido contrario al sistema de referencia que elegimos. ¿Eso, el sistema de referencia, se pone directamente en el diagrama de cuerpo libre o se puede quedar un poco más al lado? No, no hace Igual falta. serviría. O sea, podría ir acá al lado como para no complicar mucho el dibujo. No, no hace falta que esté justo en ¿Y el... estaría inclinado también, y al igual que el dibujo? Eso es arbitrario. Acuérdense que lo eligen ustedes. En general, siempre que tengo un plano inclinado, me conviene usar un sistema de referencia que esté con la misma inclinación que el plano, porque en general las fuerzas que tienen que ver con, con la superficie van a estar alineadas con este sistema de referencia inclinado, y si tengo una tensión o una fuerza, puede que también. O sea, también te podría pasar que la fuerza o la tensión tenga otro ángulo, pero bueno, ya ganaste en no tener que descomponer estas dos fuerzas. En este caso solo lo que Claro. tenés que descomponer es el peso, y otra cosa importante es que no hay que descomponer la aceleración, porque siempre se facilitan las cuentas cuando yo puedo no poner la aceleración en la dirección X y en la dirección Y. ¿Se entiende? Porque yo ahora, Sí, sí. ¿qué vamos a plantear? Y bueno, que en la dirección Y solamente tengo la componente, o sea, la fuerza normal proyectada y una componente de la fuerza peso. Y eso va a ser igual a 0, y de ahí como que ayuda, porque después esa normal la voy a usar para calcular la fricción dinámica, y así se facilitan mucho las cuentas. Bien. Continuamos entonces. Entonces vuelvo a plantear la sumatoria de fuerzas para la masa 1, donde van a estar la fuerza peso, la fuerza normal respecto del plano, la fuerza de fricción dinámica que hace el plano respecto del cuerpo M1, y la tensión de la soga sobre M1, que va a ser igual a la masa por su aceleración. Proyectando en la dirección X vamos a tener la componente del peso, más, acuérdense que ahora cambió la dirección de la fricción dinámica, más la fuerza, más el módulo de la tensión, y porque va a ser igual a menos la masa por la aceleración. Proyectando en la dirección Y, vamos a tener
la fuerza normal menos la componente del peso en la dirección Y igualado a 0. También tenemos que recordar la definición de la fuerza de fricción dinámica del plano sobre M1, que va a ser el coeficiente de fricción dinámica por la normal, y para el cuerpo 1 ya estaríamos. Ahora, para el cuerpo 2, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la suma del peso más la tensión de la soga sobre M2, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración de este cuerpo. Proyectando en la dirección Y, vamos a obtener que menos el módulo de la fuerza peso más la tensión va a ser igual a la masa 2 por su aceleración. Ahora, lo que vuelve a plantear hace el mismo tratamiento que en el inciso anterior. Propone que, como la soga es inextensible y no tiene masa, los módulos de las aceleraciones van a ser iguales, al igual que los módulos de las tensiones, y por eso reemplaza a T de la soga sobre M2 y T de la soga sobre M1 por T, y a A1 y A2 por A. Y lo que hace es despeja, tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, despejando obtiene las siguientes los siguientes despejes para la aceleración y para la tensión. Ahora, en este inciso nos volvía a decir que estos cuerpos se movían a velocidad constante. Entonces, esta expresión la podríamos igualar a 0 y de acá despejar una función de M2. Que se obtiene esta expresión, que difiere respecto de la anterior por este menos, si no me equivoco nada más. Exacto. Lo único que va a cambiar entre las expresiones es ese signo. ¿Alguna duda hasta acá? No, después si podríamos ver cómo llegar a esa ecuación, ya es genial. Bien. Entonces pasemos al inciso C, que lo que pregunta es, ¿en qué intervalo de valores de M2 los bloques permanecen en reposo si se sueltan del reposo? Entonces, lo que propone es que el cuerpo M1 va a bajar por el plano inclinado, por lo cual la aceleración no va a tener esta dirección y sentido, mientras que será ascendente para M2. Entonces, los diagramas de cuerpo libre quedan iguales al inciso anterior. Sí, perfecto. ¿Volvió? Me parece que me confundí de página. Sí, ajá, ahí está. Si ahora los cuerpos están en reposo, propone que el cuerpo 1 tiende a realizar hacia arriba del plano y por lo tanto obtiene los siguientes diagramas de cuerpo libre. La tensión se mantiene igual, mientras que, bueno, al igual que la normal del plano sobre M1 y la fuerza peso de M1, mientras que la fuerza de fricción va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que la interacción con la superficie va a ser un rozamiento estático, porque como que la situación es de movimiento inminente. Y va a tener este sentido porque propone que el cuerpo 1 va a tender a deslizar hacia arriba del plano. Mientras que el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 permanece igual, solo que, bueno, ambos van a tener aceleraciones nulas. Profe, Sí, ¿cómo sabemos que el cuerpo M1 va hacia arriba del plano? eso lo suponemos. Ah, ok. No, o sea, no tendríamos, creo que, voy a volver a chequear el enunciado, pero creo que no tenemos elementos como para decir si va hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. A ver.
Viste que no dice, no aclara, así que lo supone. Bien. Entonces plantea la sumatoria de fuerzas para la masa M1, donde vas a tener la suma del peso más la normal del plano sobre M1, más la fricción estática. Uy, otra vez me confundí de hoja. Bien, ahora sí. El peso más la normal del plano sobre M1, más la fricción estática máxima del plano sobre M1. ¿Por qué? Porque como estamos calculando un intervalo de valores y nosotros asumimos que está como en una condición de deslizamiento inminente, se va a adoptar el valor máximo de la fuerza de fricción estática. Bien, siguiendo con la proyección en X del M1 más la tensión, esto va a ser igual a 0, al igual que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, donde vamos a tener la normal menos la componente del peso igual a 0. A su vez, como estamos adoptando el valor máximo de la fricción estática, esto va a ser igual, la fuerza de fricción estática máxima del plano sobre N1 va a ser igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Para el cuerpo 2, volvemos a tener la misma sumatoria, bueno, una parecida, de fuerzas, que va a ser la suma del peso más la tensión igual al vector nulo. Proyectado en la dirección Y, vamos a obtener que menos el módulo del peso más el módulo de la tensión va a ser igual a 0. Nuevamente lo que hace es reemplazar TS respecto de M2 y T de la soga respecto de M1 por una T. Y esto, o sea, estas son en las dos sumatorias de fuerzas respecto de, esta es de X para M1 y esta es la Y para M2. Por lo tanto, encuentra esta relación para las masas. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros, como había preguntado antes la compañera, no sabemos si desliza hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto propone el otro caso. ¿Qué pasa si desliza hacia abajo del plano? ¿En qué van a cambiar estos diagramas y en qué va a cambiar la función de la masa, digamos? Bueno, planteémoslo. Entonces, para el cuerpo M1, el diagrama de cuerpo libre va a cambiar ¿en qué? Y el sentido de la fuerza de fricción estática va a ser en el sentido contrario que en el caso anterior, porque ahora la tendencia de movimiento va a ser hacia abajo, por lo tanto la fricción, cuando se oponga a ese movimiento, va a tener que ser en la dirección de las X positivas. Mientras que el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 va a permanecer igual. Ahora bien, vuelvo a aclarar lo mismo. Como el cuerpo tiende a deslizar, está en esa condición de deslizamiento inminente, que se le dice, la fuerza de fricción es estática y como se está calculando un intervalo de valores, se va a adoptar el valor máximo de la fuerza de fricción estática. Ahora bien, para el cuerpo M1, la sumatoria de fuerzas queda igual que en el caso anterior. Vamos a ver la diferencia cuando hagamos la proyección en la dirección X, que vamos a tener que va a ser menos la componente del peso, más la fricción estática, más la tensión de la soga sobre M1 igual a 0. Y la proyección en la dirección Y de la sumatoria de fuerzas va a ser la normal del plano sobre M1 menos la componente del peso igualada a 0. Bien. Y la fricción estática máxima va a seguir siendo o sea, el coeficiente de fricción estático por la normal. Bien. Para el cuerpo 2 volvemos a obtener la misma sumatoria de fuerzas que para el caso anterior y la misma proyección en la dirección Y. Entonces lo que propone hacer es reemplazar la tensión de la soga sobre M2 y de la tensión de la soga sobre M1 por T, porque ya dijimos que estamos trabajando con una soga ideal, obteniendo estas dos ecuaciones y por último obteniendo esta expresión para la masa M2. Ahora, lo que nos estaba pidiendo el ejercicio era el rango de valores que va a tomar M2 para que se cumpla esta condición de deslizamiento inminente. Ahora bien, yo sé que M2 va a tener que estar entre el valor de deslizamiento inminente para cuando se va a ir en una dirección, y
el valor que va a tomar M2 para el deslizamiento inminente en la otra dirección. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de condiciones críticas, lo que calculamos nosotros. Entonces, para que M2 no deslice ni hacia arriba o hacia abajo, tiene que estar entre esos dos valores críticos que calculamos en este planteo. ¿Se entiende? Porque por esto no es tan obvio de interpretar. Por ahí uno hace todo el Sí, se cálculo, entiende. llega a la expresión y cuando O sea, tiene que hacer el... uno sería como los mínimos y el otro sería el máximo, ¿no es cierto? De la masa que puede tener M2. O sea, a partir de la masa, dependiendo de si la masa baja, va a llegar a un mínimo en el que se va a mover hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la masa, ¿no? Exacto, o sea, si M2 es más chica que esta expresión, ¿qué va a pasar? Va a deslizar hacia abajo. Creo que era... Exacto. Va a tender como a caerse por el plano. En cambio, si M2 sobrepasa este valor límite, que era el límite antes de que empiece a deslizar hacia arriba, entonces, si toma un valor mayor que eso, M1 va a tender a desplazarse hacia arriba. Porque ¿qué pasa? Estamos analizando la masa del cuerpo que está colgando. Entonces, si esa masa es muy chica, ¿qué va a pasar? M1 va a tender a caerse por el plano. Si M2 es muy grande, M1 va a tender a subir por el plano. Y por eso es que calculamos con esta condición crítica las funciones de M2. Claro, sí. Profe, esto por la duda, para preguntar nomás una duda. ¿No se podría ver también, nosotros calculábamos antes así los máximos y los mínimos aplicando derivadas? ¿Esto se podría llegar a hacer así, de la misma forma? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que vos para No eso sé cómo necesitarías sería, una función pero que valiera para M2 para todo el movimiento. Y en este caso, claro, M2 va a variar dependiendo si sube o si baja. Por ahí lo que podrías hacer es, por ejemplo, la verdad no estoy segura. Preferiría consultarlo y decírselos después. Pero me imagino que si tomáramos, por ejemplo, o esta expresión, podríamos encontrar, por ejemplo, una relación entre el ángulo máximo, por ejemplo, que puede tomar antes de que empiece a deslizar, o la masa 1. ¿Se entiende? sí, sí. Sí, no, era una duda en realidad, Bien, para saber nomás. buenísimo. Chicos, ¿alguna duda más de este ejercicio? Si quieren ver alguna duda de otro ejercicio también la podemos ver. Si no, vemos el despeje este que quería el compañero. Profe, después de ese despeje podemos ver un inciso del 3. ¿El 3 es el de gravitación? Sí. Dale. Profe, Sí. yo tengo una duda con la fricción estática. ¿Puede ser que cada vez que hablemos de fricción estática tengamos que tomar la máxima? Porque la teoría dice que solo la máxima se puede igualar a ese mu sub s por el normal. Y en realidad no. Solo podemos hablar de fricción estática máxima cuando nos dicen que es el movimiento, o sea, que hay deslizamiento inminente o movimiento inminente. O cuando nos piden, por ejemplo, como en el ejercicio 19, que nos pedían el mínimo valor que podía tomar la masa de C para que se cumpla que no hay movimiento relativo. Entonces, en ese caso, vos tenés que usar la fricción estática máxima
como fricción para asegurarte que estás dándole esa condición de masa de C mínima. Pero no es que siempre que hablemos de fricción estática tenemos que usar la fricción máxima, la fricción estática máxima. Ah, ok. Gracias, profe. Dale, dale. Profe, pero ¿hay distintas formas de calcular la fricción máxima que la otra? Porque solo tenés un mu sub s. Claro, no. Lo que vos podés calcular es una fricción estática, que esté en el rango entre 0 y la fricción estática máxima. La fricción estática máxima siempre se calcula de la misma forma, igual que la fricción dinámica. Ah, ok, o sea, cuando vos multiplicás el mu sub s por el normal es la máxima. Exacto. Ah, joya. Lo que le decía a la compañera es que no siempre tenés que usar la máxima. Profe, una pregunta capaz que un poquito más conceptual. Cuando nos piden aceleración, fricción y todo esto, siempre lo expresamos como vectores, a menos que nos digan el módulo o ¿no? Exacto. Sí, perfecto, Juan. Bien. Una muy buena aclaración, Gracias. porque en general, por ejemplo, en los prácticos evaluativos les van a pedir que den, o sea, como información te piden la tensión o la aceleración, y uno tiene que darla como vector, y es importante cómo lo expresan. Buenísimo. Gracias. No hay de qué. Bien, tomemos. Están viendo el PDF ahora, ¿no? Sí, sí. Bien. Voy a Profe, tomar. Sí, perdón, ¿puedo volver un segundito con lo anterior? Si, no hace falta obvio. que pongan nada igual en la compu. Si yo, por ejemplo, tiro del bloque, lo que sea, con una fuerza chica para que no llegue a la fricción máxima, Sí. entonces la fricción que voy a tener va a ser el mismo módulo que con la que estoy tirando, pero en el otro sentido. ¿Vos decís que la fricción estática va a ser igual a la tensión? Claro, si no llego a la máxima, Sí, tiro con poca fuerza. sí. O sea que, No necesariamente. Deberías tirar las cuentas, digamos, porque hay, o sea, tenés como, ¿qué pasa? Cuando vos no sabés si estás en la máxima, es como otra incógnita más, es como decir, si te piden, por ejemplo, encontrar la fricción estática, como que te pregunten encontrar la tensión o encontrar la aceleración, no es que vos tenés como una otra definición o otra forma de encontrarlo. Deberías plantear la segunda ley de Newton de ese cuerpo, y si tenés de otros cuerpos, o sea, de otros sistemas también, pero deberías hacer como un despeje y ahí encontrarla, no es que hay otra forma de encontrarla. Ah, ok, entonces solo la fórmula esa de mu sub s por normal me sirve si es la máxima, si no tengo que hacer el despeje este. Exacto. Ah, joya. Bueno, ahí está. Gracias, profe. No, no hay que. Acá. Bien. ¿Ahora están viendo el Paint? Sí, profe. Sí se ve el Paint. Buenísimo. Gracias. A ver si nos acompaña la tableta. Y buenísimo. Bien. Entonces lo que el compañero preguntaba era cómo hacer el despeje. Yo propondría, por ejemplo, de 5. A mí me gusta hacer sustitución, entonces voy a despejar la aceleración de ambas ecuaciones y voy a reemplazar, digamos, o voy a igualar. Menos mu k por el peso. Esto es el coseno. Más t igual a A. Entonces divido ambos miembros por m1. Obtengo esta expresión. Ahora de 6. Propongo lo mismo, divido ambos miembros por m2. Entonces me va a quedar pm2 más t. Uy,
sobre M2 igual a aceleración. Entonces, igualo asterisco con doble asterisco. Uy, me cambié el cursor. Profe, el signo de M2 no cambia ahí. ¿Por qué cambiaría? Que es menos M2 por A, entonces pasa, o sea, dividís por -2 ambas partes. Gracias, Kevin, me había olvidado de este signo. Chicos, si ven que me como algo o que tengo algún error de despeje, porfa, díganmelo, porque si no se nos va a empiojar después comparar. Bien, seno de tita. Entonces ahora lo que hago es igualar. Menos mu k por el peso de M1, coseno de tita, más t sobre M1. Y esto va a ser igual a menos PM2 más T sobre menos M2. Ahora bien, a mí en estos casos lo que me gusta hacer es multiplicar ambos miembros por M1, porque no me gusta que quede esto en los denominadores. Y también multiplico ambos miembros por M2. Por. ¿Sí? Entonces, todo este término va a quedar multiplicado por M2 y todo este término va a quedar multiplicado por M1. Entonces me va a quedar menos el peso de M1 por M2 por el seno del ángulo menos mu k por el peso de M1 por el coseno de tita por M2 más la tensión por M2. Esto va a ser igual a... Vamos ya a distribuir este signo para no confundirnos. El peso de M2 por M1 menos la tensión por M1. Muy bien. Ahora, la única incógnita que tenemos en esta ecuación es la temperatura, iba a decir, la tensión. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es juntar los términos que tienen a la tensión y a todo el resto lo voy a mandar por el otro lado para que no me moleste. Entonces, voy a tener que la tensión por M2 más M1, porque esto viene a decir que voy a tener un término que es Tm1 más Tm2. Acá lo que hice fue sacar factor común tensión. Va a ser igual a el peso de M2 por M1 más, porque lo que estoy haciendo es pasar estos términos del otro lado de la igualdad, peso de M1 por M2 por el seno de tita menos mu k por el peso de M1 por el coseno de tita por M2. No me comí nada, chicos, ¿no? Espero que no. Entonces, ahora si quiero despejar T, ¿qué voy a hacer? Y divido ambos miembros por la suma de M2 más M1. Entonces voy a tener que el peso de M2 por la masa 1 más el peso de M1 por la masa 2 por el seno de tita menos. ¿Está bien? Ah, deme el error, no me dijeron nada. Cuando yo paso este término, o sea, lo que hago es para pasarlo al otro término de la igualdad, sumo ambos miembros, ¿no? Entonces, esto queda positivo. Más mu k
peso de M1 coseno de tita, M2 sobre M1 más M2. Bien, ahora, esta expresión difiere un poco de la que vimos en las filminas. ¿Por qué? Y porque esto podríamos reducirlo mucho más, no está bueno dejarlo expresado así. Entonces, podríamos por ejemplo, ampliar, yo tengo que hacer así, que huevo. Ahora sí. Podría expresar el peso como la masa por la aceleración de la gravedad y sacar factores comunes, porque hay un montón de factores comunes que puedo sacar. Entonces, la tensión sería igual. Vamos a reemplazar peso de M2 por M2 por G por M1. Al peso de M1 también lo podemos reemplazar por M1 por G por M2. Acá se va viendo este término que habían sacado de factor común, ¿se acuerdan? Esto está multiplicado por el seno de tita, más mu k por M1 por G, por el coseno de tita, por M2. Y todo esto está dividido por M1 más M2. Finalmente, si saco factor común M2 por G por M1, ¿qué voy a obtener? 1 más el seno de tita, más mu k coseno de tita, todo esto multiplicado por M1, M2, G, y todo esto dividido por M1 más M2. ¿Sí? Y de acá es donde viene que este término estuviera multiplicando afuera y este 1 por el que estaban preguntando. Ahora, si quisieran encontrar la aceleración, ¿qué pueden hacer? Y tomo esta expresión y la reemplazo, por ejemplo, en 5 o en 6. Más fácil reemplazarla en 6, me parece que hay menos cosas. ¿Sí? Y de ahí despejar la aceleración. ¿Se entendió? Para el compañero que preguntó. En general, les repito, les Sí, reconviene sacar factores me comunes. perdí en el P. ¿Qué hizo con el P? Cuando estaba... A ver, cuando hizo De acá a factor acá, común. Ajá. lo que hice fue, lo voy a escribir ahí al lado. Yo dije que el peso de M1 lo voy a reemplazar por M1 por G. Y el peso de M2 lo voy a reemplazar por M2 por G. O sea, tomé la expresión que teníamos arriba y hice ese reemplazo. Y obtuve esta expresión. Ah, está bien. ¿Sí? Sí, Y no me después había lo que hice perdido fue ahí. decir, Ahora sí. si tengo este término repetido en cada término de esta suma, me conviene sacarlo de factor común. Y me queda expresado en los datos del problema. Claro, ahora sí. Ahora entendí, profe. Buenísimo. Chicos, ¿alguna duda más de esto? Bien. Bueno, entonces pasemos al ejercicio 3 que había preguntado el compañero. Profe, una consulta. ¿El 15 y el 20 hay que seguir dejándolos ahí o los podemos hacer? La idea era que se pueden hacer. La idea era decir, bueno, no hagan ni el 15 ni el 20 porque no les van a aportar nada fundamental nuevo
y por ahí es como una carga menos. Es decir, que tienen 2 ejercicios menos, pero sí, obvio que se pueden hacer. Mm. El 15 y el Yo pensé 20, que los llevaba algún adicionales. planteo distinto, o lo que sea. ¿Cómo? No, o sea, yo pensé que el 15 y el 20 no lo hacíamos porque faltaba alguna parte conceptual todavía, como por ejemplo los movimientos de rotación de cinemática. Eso los dejamos porque falta la parte de movimiento de rotación. Yo pensaba que el 15 y el 20 los dejábamos porque faltaba también alguna partecita de teoría o lo que sea. No. Creo que el profe lo dijo en algún momento que los pueden hacer, pero que si quieren saltearlos como para avanzar en la guía más rápido, que no había drama. Ah, bien, buenísimo. Gracias. No hay de qué. Vamos con el 3. Ah, ya entendí. No sé por qué cosa. Ah, uy. Estoy copiando el ejercicio. Por eso estoy tardando un poquito. Uy. No es tan sencillo como parece. Bien, ahora vamos a la otra parte. Escucha. Sí. Bien. Bien, el ejercicio 3 dice, un estudiante de literatura de 70 kilos se encuentra a medio metro de distancia de un estudiante de física de 50 kilos. Calcular la intensidad de la interacción gravitatoria que cada uno ejerce sobre el otro. B, calcular la intensidad de la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el estudiante de física, comparar con el valor obtenido en el inciso anterior. Y C, cuáles son las simplificaciones que debieron realizarse para resolver este problema. El compañero que tenía dudas del 3. ¿Qué duda en qué inciso tenía preguntas? El B, profe, el A era reemplazar nada más. Sí. Pero el B, yo lo saqué como masa por gravedad, nada más. La fuerza gravitatoria. Está bien también. Vos podrías ¿Está tomar bien? la expresión de fuerza gravitatoria que usaste como para el A y calcularlo con el radio de la Tierra, o sea, la constante G, toda esa movida, digamos. O Sí. podés calcular directamente el peso. Era exactamente lo mismo, no había problema. No, Como no en hay ningún problema. el solucionario daba con decimal, yo llegué al mismo resultado, pero al darme un valor entero pensé que podía llegar a estar mal, como llegué al resultado. No, y es que ahí vos pensás que vas a tener ahí una diferencia entre si usaste 10, si usaste 9,8, cuántos decimales de la constante G usaste para calcularlo. No te preocupes por eso. Está bien, profe. No, era esa mi duda, nada más. Ah, buenísimo. Profe, ya que estamos viendo el 3, Sí. ¿podría más o menos explicar cuáles son las simplificaciones que tenemos que realizar para resolver el problema? Digamos, el inciso C. Sí. Mirá, antes que quiero arriesgar algo, ¿puedo? Sí, obvio, Fabricio, decime. ¿Qué pensaste vos? Mirá, yo pensé que el radio que tomábamos, o sea, como el radio de la Tierra, no era exacto porque el centro de masa del estudiante no está en el pie,
Eso pensé yo simplemente, como que habría una diferencia en radio. ¿Puede Bien. ser? Sí, ahí tenés una simplificación. Además de que, bueno, vos estás tomando, o sea, lo que decís es que estás introduciendo un error al asumir que nuestro estudiante de física es una partícula. Bien, esa es una simplificación. Otra sería, Claro. por ejemplo, que vos para sacar ese radio de la Tierra, lo que hiciste fue suponer que la Tierra es esférica. Y en realidad es medio ovoidal. O sea, no es tan ovoidal como un huevo, pero no es que es una esfera perfecta. Entonces ahí, por ejemplo, introdujiste otra simplificación. Otra que pudiste hacer es, por ejemplo, si vos en el inciso B usaste el peso como interacción entre la Tierra y el estudiante, vos introdujiste una simplificación al usar 9,8 metros sobre segundo cuadrados, o 10, porque no es que te preguntaste dónde estará parado el estudiante, si es a nivel del mar, si estará, por ejemplo, en Lima, que tiene una altura sobre el nivel del mar que era bastante alta, que la gente se suele apunar allá. Como que ahí se introduce algo, ahí se introduce otra simplificación, y en este momento no se me ocurre otra. ¿Alguien quiere agregar algo? Juan, creo que vos el otro día lo preguntaste, el lunes, si no me equivoco. ¿Te desmuteaste? ¿Cuál, profe? Para el 3C, las simplificaciones que debieron realizarse para resolver el problema. Ah, sí. El profe me había comentado esto de la masa puntual. Bueno. A ver. Sí, me había comentado el profe que habíamos tomado esto de la masa puntual. Y lo que decías vos de las consideraciones estas de que, bueno, justamente la Tierra no tiene esa forma perfecta, me parece. ¿Cuál era Esférica. el 3? Sí, sí, perfecto. El de los estudiantes. Sí. Ah, Buenísimo. no, en este caso creo que lo de la Tierra no afectaba. Y ¿O depende sí? de cómo Ah, porque en el B califiques la tenés que interacción. calcular, sí. Claro, está bien. Entonces sí, eran esas dos las consideraciones. Buenísimo. Fabri, ¿se entendió? Sí, sí, profe, ahí lo entendí perfecto. Buenísimo. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda más? Voy a ver el chat. Bien. Bueno, si no quedan dudas, entonces les deseo suerte para el evaluativo de este viernes. Recuerden de expresar las fuerzas, por ejemplo, si te piden una fuerza, una aceleración, de expresarla como vectores. ¿Qué más? De sacar fotos que no estén borrosas y con buena iluminación. No se me ocurre qué más decirlo. Y si les surge alguna duda, se pueden comunicar con sus tutores por el medio que hayan elegido. Así que... Profe, una consulta, justo Sí, que Juan. vos sos mi tutora. Esto, ¿cómo era, cómo nos manejábamos con el tema de las notas y los aprobados? Cada aprobado va a tener un 60, ¿no? Sí, nosotros le ponemos esa nota numérica de 60 en la página, pero porque para que lo cierre tenés que ponerle una nota superior a 60. Entonces elegimos Claro. que una vez que el práctico está aprobado, o aprobado asterisco, le ponemos 60, cosa de que le cierre la actividad en PEDCO. Claro, Pero así tenga todo bien o tenga dos ejercicios mal, pero igual esté aprobado, va a ser 60. exacto, Solo para que se cierre. Ah, bien. exacto. O sea, ustedes fíjense en los comentarios que les haya dejado el profe, bueno, si es un aprobado o un aprobado asterisco, y ya, o sea, eso debería orientarlos a cómo estuvo. Pero si, por ejemplo, si no les hicieron ningún comentario, es que anduvo todo bien. Ah, bien. Buenísimo. Gracias, profe. No, no hay de qué.
Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos hasta el lunes. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Nos vemos.